causa gracia, me parece una... Cause I'm TNT, I'm dynamite, TNT, and I win the fight. Buenas noches, bienvenidos al programa número 143 de Economía al Cuadrado, acá en nuestra casa de siempre. ¿Dónde va a ser? Canal 22, el canal que nunca paró de ganar Martín Fierros, así como Economía al Cuadrado tiene su Martín Fierro. Hoy vamos a terminar nuestra saga sobre la política monetaria, el contexto internacional y los rendimientos de equity de los principales índices americanos, Nasdaq, Dow Jones y S&P 500. Y vamos a ver hacia qué escenario se terminará dirigiendo la economía de Estados Unidos, que al ser el 17% aproximadamente, 20% de la economía mundial, no va a decir hacia dónde se va a dirigir el mundo. Y así vamos a cerrar esta saga de 3 programas. Ya, sin más, voy al grano. Voy a empezar con el chart que dejamos la última emisión, en el programa 142. Acá tenemos el multiplicador de los depósitos y acá tenemos el multiplicador de la oferta monetaria total. ¿Qué sucede? Sencillo. En la base monetaria o a través de la base monetaria, el Banco Central crea dinero físico, base monetaria. Por ejemplo, cuando mueve la tasa de interés, quiere decir que hace permanentemente operaciones de mercado abierto para dejar la tasa de interés en ese nivel que fija el Banco Central, creando o destruyendo base monetaria. Por acá crea dinero el Banco Central. Ahora, el multiplicador es la porción de dinero, depósito caja de ahorro, depósito cuenta corriente, depósito a plazo fijo, que crea el sector bancario bajo la supervisación del Estado del Banco Central. Entonces, ¿qué nos dice el multiplicador? Por ejemplo, hoy en Estados Unidos está en 3,20. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar de base monetaria que crea el Banco Central, la oferta total de dinero va a crecer 3,20, una vez que consideremos caja de ahorro, cuenta corriente y plazo fijo. O sea, así se crea dinero en el contexto internacional. Ahora bien, voy a pasar. Acá tenemos dos grandes libros opuestos. Acá la Gran Depresión de Murray Rothbard, que es el análisis que Rothbard hace de la crisis del 29. Y acá tenemos The Great Contraction, que es el análisis que Milton Friedman y Ian Schwartz hacen de la misma crisis, de la crisis del 29. Son el agua y el aceite, blanco y negro, Boca y River. Cada uno elegirá la camiseta que quiera o el color que quiera, pero le voy a contar brevemente, muy sencillo, qué dice cada uno. Obviamente Rothbard estaba a favor del patrón oro. Es más, criticaba el patrón oro que había porque decía que era un patrón oro trucho, porque solamente estaba el backup en oro de la base monetaria. Él estaba a favor de un patrón oro 100%, total, con backup en oro de los depósitos a la vista también. Rothbard es antidinero fiat y Rothbard adhiere a la teoría del ciclo económico austríaco, a la teoría del ciclo económico basado en el dinero, que dice que cuando vos creás dinero de la nada, creás dinero bancario de la nada, por ende crédito sin contrapartida de ahorro genuino, armás una burbuja en la cual el precio de las propiedades suben, el precio del Dow Jones, el equity sube, el consumo sube, la inversión sube, el empleo sube, pero esa suba no es genuina. ¿Por qué? Porque rompe el equilibrio entre inversión y ahorro. Ex ante hace que la inversión crezca artificialmente, el consumo también, pero que la inversión crezca por arriba del ahorro, y eso es un desequilibrio que va a venir corregido por un ajuste endógeno, una crisis posterior
que va a venir a limpiar todo ese exceso artificial de burbuja, de inversión, de consumo, de empleo y de nivel de actividad que usufructúan los políticos. De acuerdo a la visión de Rothbard, la crisis del 29 fue porque en los locos años 20 la Fed estimuló la creación de crédito artificial, creando una burbuja. Entonces, para él la crisis del 29 no solamente fue el ajuste endógeno a la crisis previa que había generado la Reserva Federal, incentivando al sector bancario privado a regalarle crédito masivo a todo el mundo. ¿Ok? Obviamente, esta visión que sostiene que la deflación posterior de la crisis del 29 es un ajuste endógeno que viene a limpiar todos los excesos, toda la borrachera, como dice Huerta de Soto, generada y estimulada por el Banco Central en asociación inmoral, en complicidad solidaria con el sistema financiero y bancario, obviamente es la versión perdedora de todo esto, porque en definitiva la crisis del 29 es culpa del intervencionismo estatal del Estado, los políticos y su asociación con el sistema bancario y financiero. Ahora está la otra versión, la de Friedman. Friedman es pro dinero fiat, no está en contra del dinero fiat. Es pro un banco central que haga bien las cosas, no un banco central irresponsable. Entonces Friedman postula que el Banco Central tiene que tener una manipulación responsable de la cantidad del dinero fiat, y acá es su lucha en contra de hacer política monetaria discrecional y hacer política monetaria, él propone, en base a reglas de agregado monetario. O sea, él propone, mira, la cantidad de dinero tiene que crecer siempre, digamos arbitrariamente, un 3% anual, porque es lo que crece el PBI real. Entonces, hacemos crecer la cantidad de dinero, lo que crece el nivel de actividad económica, no va a haber inflación. Explicado rápidamente. Para Friedman, desde su óptica entonces, la crisis del 29 fue culpa de que la Reserva Federal no hizo nada. Una vez estallada la crisis, según Friedman, la Reserva Federal debería haber abandonado el patrón oro enseguida, inmediatamente, y debería haber inflacionado la economía. O sea, debería haber expandido la cantidad de dinero muy fuertemente para evitar la deflación y la contracción económica. De hecho, en este libro muestra que los países que abandonaron rápidamente el patrón oro y empezaron a emitir, al emitir inflacionaron la economía, y la tasa de interés, que era bajita en términos nominales, pero era alta en términos reales porque había deflación, al emitir generaron inflación, con lo cual la tasa de interés real muy alta convergió a cero y salieron rápidamente de la crisis. Obviamente, esta visión de Friedman en favor del Banco Central, en favor del dinero fiat, en favor de la manipulación monetaria, una manipulación que sabe hacerla y es correcta, es y fue la visión ganadora. Ahora bien, ¿qué es este chart? Es un párrafo de la edición de este libro del 2002. Este libro de Great Contraction saca una emisión especial en el 2002. ¿Por qué? Porque Friedman cumplía 90 años. Entonces sacan la edición para los 90 años de Friedman, con un capítulo agregado, nuevo, novedoso, escrito para ese evento del 2002. ¿Quién lo escribió? Ben Bernanke, que todavía no era el chairman de la Reserva Federal, después fue el chairman. Al final de ese capítulo escribe esta conclusión, que la tienen acá, no sé si la estuvieron leyendo, pero básicamente, como dice acá, léanlo, dice: señor Friedman, quédese tranquilo. Hemos aprendido la lección, gran maestro, su lección. Si alguna vez vuelve a pasar algo parecido a la crisis del 29, quédese tranquilo,
no va a suceder lo que aconteció aquella vez, que usted bien dijo, la Fed nada hizo y permaneció pasivo y por eso hubo la crisis. La Fed va a salir a inflacionar la economía, va a salir a emitir para evitar la deflación y recrear la burbuja. Palabras de Ben Bernanke, acá copy-paste en inglés de la edición del capítulo especial que él mismo, Ben Bernanke, agregó, como ya le mostré, a la edición especial de The Great Contraction del 2002, para los 90 años de Milton Friedman. Ahora bien, ¿qué vemos acá? En otros programas lo mostré. Esto es la matriz de correlación lineal entre la base monetaria y M2 con respecto al S&P 500, al Nasdaq y al Dow Jones. Con respecto al S&P 500, al Nasdaq y al Dow Jones. ¿Qué es una correlación lineal? Que es un valor entre -1 y 1. Cuanto más alejado de 0 y más cercano a 1 esté, quiere decir que entre las dos variables en cuestión hay una relación de largo plazo vis a vis. ¿Ok? En este caso, si crece la base monetaria o crece M2, crecería S&P 500, lo mismo con el Nasdaq, lo mismo con el Dow Jones. ¿Cuánto es el coeficiente de correlación? 0,97, 0,98, 0,95. O sea, si sube M2 vía ese multiplicador que mostré, sube casi igual o más el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones. Lo mismo con la base monetaria. Miremos qué pasó con la cantidad de dinero y veamos cómo Bernanke siguió al pie de la letra la recomendación de intervencionismo monetario y de borrachera monetaria de Milton Friedman. ¿Qué tenemos en este chart? Acá, desde enero de 1970 hasta hoy en día. En azul, la base monetaria. En verde, M2. Hay tres etapas diferentes. 1970-2008. 2008-2019. 2020-2022. Analicemos etapas por etapas. Primero nos ubicamos acá. 1970-2008. Esto es la base monetaria y la oferta de M1, tomé esta vez, ajustado por inflación minorista. ¿Qué podemos ver? Que en este periodo, en términos reales, las dos curvas, la azul de base monetaria y la verde de M1, permanecieron flat. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de dinero en términos reales casi no aumentó. Ojo, emitieron, porque acá tenemos la base monetaria y M1 en términos nominales. Y vemos cómo de 1970 al 2008 suben. O sea, emitieron, expandieron la cantidad de dinero. Pero acá es flat porque en ese largo plazo, 1970-2008, la inflación se comió toda la nominalidad. Todo el aumento nominal de inflación pasó a precios. Vamos a la segunda etapa. Acá viene Lehman Brothers, que fue lo mismo, pero aún con más potencia que la crisis del 29. ¿Por qué no nos enteramos? No nos enteramos porque Bernanke siguió las recomendaciones de Friedman. Miren cómo la siguió. Expandió la base monetaria en azul un montón. ¿Por qué no hubo mucha inflación? O al menos las estimaciones de inflación de los índices de precios de Estados Unidos no la recogen. ¿Por qué no la recogen? Porque esto es en términos reales. Ustedes ven cómo la base monetaria crece en términos reales. ¿Por qué? Porque M2 no aumentó mucho. El multiplicador se desplomó. ¿Ok? Entonces, del 2009, post-Lehman, al 2019 tenemos un escenario donde la cantidad de dinero real de base monetaria sube mucho y M2 sube muy poquito. Y después viene la tercera etapa, que es del 2020-2022. Con la cuarentena delictiva
se aumenta como nunca la base monetaria, en términos reales, pero se aumenta como nunca. M2, el dinero bancario, el crédito bancario. Y estamos en un escenario completamente nuevo. Acá lo podemos ver. Estas son las 3 etapas, pero en el siglo XXI. Acá, desde el 2000 al 2008, que la base monetaria y M1 están constantes en términos reales. Acá, desde el 2009 al 2019, donde la base monetaria está creciendo en términos reales, pero M1 está constante en términos reales, y ahora el disloque de intervencionismo monetario del 2020, 2021, 2022, donde vuela la base monetaria en términos reales, pero sobre todo, y acá está el gran problema, vuela M2 también, vuela las dos cosas juntas. Por eso estamos en el escenario más traumático de toda la historia. Es el escenario que surgió y es el corolario final de las recomendaciones de Milton Friedman, de inflación en hagan crecer como nunca la masa monetaria fiat. Este es un problema que no se puede resolver rápidamente porque tiene desequilibrios muy profundos detrás y ahora vamos a ver hacia dónde va a ir la Reserva Federal. Ahora, ¿cuál es el resultado inmediato? Arriba, inflación minorista de Estados Unidos, la estimación 8.1, acá la núcleo. Fíjense que empieza a bajar un poquito la minorista, pero la núcleo no. ¿Por qué? Porque en realidad lo que bajó acá y subsidia esta baja es la reciente caída del precio de la energía y del petróleo de Estados Unidos. Y acá tenemos la inflación de precios al productor en Estados Unidos, redondeando, una está en 8 y la otra está en 10. ¿Ok? Cuando miramos una perspectiva más larga, nos encontramos que la inflación de Estados Unidos está como resultado de las recomendaciones de política monetaria de Milton Friedman y con sus hijos, los neo-keynesianos como Bernanke, que hacen inflation targeting, estamos en el pico de inflación récord de los últimos 38 años. Acá la estimación de inflación minorista 1970-2022. Para encontrar una inflación tan alta, no tenemos que ir a principios de los 80. Precios al productor. Para encontrar una inflación más alta, nos tenemos que ir al principio de los 80. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que el desmadre monetario de hoy en día es más complicado, como vimos anteriormente, que los que había en los 80. Entonces, ante este problema de inflación, ¿qué dice, qué vende la Fed? La Fed dice, vamos a hacer política monetaria como nunca hicimos, vamos a subir la tasa de interés para bajar la inflación rápidamente al 2%. Acá tenemos la tasa de interés nominal, a su izquierda. La Fed dejó el manual del banquero central, lo tiró a la basura, que dice, la tasa de interés hay que subirla de a poco y a lo largo del tiempo. ¿Ven? De a poco y a lo largo del tiempo, como esta escalerita de acá. ¿Ok? Que eso fue lo que hizo el 2016 y el 2019. Ahora la sube todo junta. En las dos últimas reuniones la subió 0,75 una vez, 0,75 otra vez. O sea, 1,5 puntos en las dos reuniones. Esto nunca lo había hecho en toda la historia. La pregunta, ¿sirve, alcanza? La respuesta está en el gráfico de la derecha. Acá ya lo vimos este gráfico. Tenemos la tasa nominal, que es esta, que maneja la Fed, en rojo, la inflación minorista en verde, pero en barras la tasa real. O sea, hoy en día tenemos la inflación segunda más alta después de la década del 70 y 80, pero ¿con qué diferencia? Que a principios de los 80 la bajaron con tasas de interés reales positivas, ¿lo ven? Que el área azul está para arriba, las barras. En cambio, hoy en día, las tasas son muy negativas. Rondan el 4,25 negativa. ¿Qué quiero decir?
para bajar rápido esta inflación, la Fed debería subir la tasa de interés, que hoy está en 3,25 acá, a niveles del 12-13%, y no lo va a hacer nunca. Ahora, ¿qué sucede? Sube la tasa, y la tasa, acá tenemos, miren, en negro, la base monetaria, que con la suba de tasa empieza a bajar. La base monetaria, que con suba de tasa empieza a bajar. Pero como hemos visto, el problema principal no es la base monetaria, sino el multiplicador, con la creación de crédito bancario, prestándole, regalándole dinero a tasa cero a todo el mundo. ¿Y qué sucede? Eso no es sensible al movimiento de tasa de interés de la Fed. De hecho, lo vemos acá. Miren, acá en negro M1 no baja y acá M2 tampoco baja. Baja la base, pero no ni M1 ni M2. ¿Ok? ¿Por qué no bajan? Porque el crédito en Estados Unidos sigue subiendo. El crédito al sector privado en Estados Unidos sigue subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos siguen tomando y prestando dinero todavía. Obviamente, con la suba de tasas, hay una desaceleración del crecimiento. Pero no ha parado. Para bajar la inflación esto se debería desplomar. Para que el multiplicador se desplomara y M2 se desplomara. Pero la Fed no quiere eso. Porque eso implicaría quiebras, despidos, PBI, GDP cayendo muchos puntos durante un tiempo muy prolongado. Vienen elecciones, señores, y actúan en asociación inmoral y complicidad solidaria. Ahora, la Fed necesita inflación. La Fed vende que quiere bajar la inflación rápidamente al 2%, pero eso es un comunicado escrito del board de la Fed para la tribuna. Si ustedes le piden un deseo a la Fed, el deseo oculto que nunca va a sincerar es que haya inflación manejable entre el 4, 5, 6% anual durante unos años. Pongamos este chart en grande, señor director. ¿Qué vemos? Acá, en este gráfico, vemos cómo crece la base monetaria en términos reales, en términos de GDP. Ustedes pueden ver la base monetaria total en términos de GDP. Miren cómo crece. Esto lo tienen que licuar. Y esto se licúa con inflación. A la derecha, ¿ven la deuda del gobierno de Estados Unidos? En términos del GDP, ustedes ven cómo crece. Esto hay que licuarlo con inflación. Abajo, ¿qué vemos? El gasto público de Estados Unidos en términos del GDP. Desde los 70 a la fecha. Y acá tienen la tendencia. ¿Qué muestra la tendencia? El crecimiento del gasto público. Esto hay que licuarlo. ¿Y con qué se licúa? Con deuda. Y miremos por último el déficit fiscal de Estados Unidos en términos de el GDP. Acá también lo vemos. Vemos cómo a lo largo de las décadas el déficit fiscal tiene tendencia creciente. ¿Ok? ¿Y cómo se financia este gasto público, este déficit fiscal? Con la creación de dinero ficticio y con crédito ficticio para el gobierno. Entonces, volviendo al piso, acá podemos ver claramente la asociación inmoral en complicidad solidaria que hay entre el principal, que son los burócratas del Estado, el Estado, su agente, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, y su socio inmoral en complicidad solidaria, que es el sistema monetario, bancario y financiero, que financia el expansionismo del Estado americano, de las políticas públicas americanas, que van desde la mano de la regulación de la Fed y el financiamiento del dinero fiat de la Fed,
de la Fed hacia el socialismo. Pero ¿qué sucede? Todo esto, como estamos viendo en estos gráficos, tiene trayectoria explosiva, con lo cual necesita ser licuado. Y se licúa solamente con inflación. Por ende, la Fed, por un lado, puede vender que quiere bajar la inflación al 2%. Pero detrás de bambalinas, la Fed compra un escenario, como dice el grafo acá abajo, de elevada inflación. Si a la Fed le aseguraran poder hacer socialismo monetario, que en el 2023, 2024, 2025, 2026, la inflación quedara en el 5 o 6%, lo firma como loco. Ahora bien, para que ese 5 o 6% licúe estas cosas, va a tener sus costos. ¿Cuáles van a ser los costos? Como dice el grafo, vamos a un escenario de más bajo crecimiento. O sea, vamos a un escenario en la economía mundial de 4, 5, 6% de inflación, que van a vender, que van a hacer todo lo posible para bajarla, pero no creo que sea muy cierto porque no le conviene, como acabo de mostrar. Pero por otro lado también vamos a ir a un escenario de mucho más bajo crecimiento que el que veníamos en los últimos lustros. Ahora bien, ¿sorprende esto? No. Miren este chart. Acá tienen la tasa de crecimiento de Estados Unidos desde 1950 a el 2021, con proyecciones positivas de mercado para el 2022, 2023, 2024. O sea, el mercado siempre es optimista. El REM del mundo, así como el REM argentino, es siempre optimista. ¿Qué muestra esta tendencia? Que la tasa de crecimiento de la economía americana se desacelera, lo cual está en línea con la teoría del crecimiento. Ahora, lo que quiero decir es que esto se va a exacerbar en los próximos años, porque la economía americana y por ende la economía mundial va a pagar los platos rotos de todo el accionar de la Fed en el siglo XXI. Con el primer round de borrachera, exuberancia monetaria, crediticia artificial de Bernanke, en el 2008-2009 y lo que siguió, y el segundo round estratosférico de borrachera monetaria y delirio crediticio de la Fed durante la cuarentena delictiva del 2020-2021. Esos platos rotos se van a pagar durante varios años. Ahora bien, en este escenario, ¿qué podemos esperar? Alta inflación, bajo crecimiento. Esos índices de Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 que vimos que tuvieron una gran borrachera crediticia en el 2009-2019, no va a pasar más. Si a la Fed le hacen firmar un papel que la inflación, voy a dar un número arbitrario para que se entienda el concepto, lo quiero ilustrar. Si la inflación es del 5%, si los índices de equity suben 6,5, 7, firman el cheque al portador sin ningún problema. Vamos a un mundo financiero con retornos en términos reales muchísimo, extremadamente más bajos que antes. Va a haber retornos reales no muy por arriba de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el retorno nominal no le va a ganar por mucho a la inflación. Vamos a un escenario mundial amarrete en términos de rendimientos en comparación del 2009, 2019, 2020 y 2021,
del cual venimos, porque la receta de la exuberancia monetaria y de la borrachera crediticia que Milton Friedman recomendó y logró que sea el mainstream, que inclusive logró convencer a los neo-keynesianos, nos trajo hasta acá, creando el problema monetario más grande de la historia. Esto ha sido todo por hoy. Esta es la finalización de la saga de 3 programas con este tema en Economía al Cuadrado, el 141, 142 y 143. Nos vemos la semana que viene con más Economía al Cuadrado.